María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presenta a continuación Crece en tu fe, con nuestro hermano Américo Tejada. Aleluya, aleluya, resucitó como dijo. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radiocreyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón está San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 5 a 6 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. Si se quieren poner en contacto con su servidor, pueden llamarme al 718-933-5299 o mandarme un mensaje de texto al 917-860-3678. En este segmento de estudios bíblicos titulado Crece en tu fe, estamos estudiando una obra de un gran católico, el Dr. Scott Hahn, titulada Dios te salve, Reina y Madre. Él, en esta obra, nos explica por qué ama y honra a la Virgen María y por qué nosotros deberíamos amarla y honrarla también. Con un estilo vigoroso y elegante, el autor expone en este libro el lugar que tiene la Virgen María en la piedad cristiana. Examina y analiza los fundamentos bíblicos y teológicos de la devoción mariana, con una fe profunda y gran amor a la Virgen María, y da respuesta a las principales objeciones contra la devoción católica a la Virgen María. Su mensaje, con plena fidelidad al Concilio Vaticano II, es claro como el cristal, en el modo de concentrar nuestra atención en María, la Madre de Dios, y en su relación con Cristo y su Iglesia. Este espléndido trabajo puede ayudar a muchas personas a descubrir o redescubrir a María, pues aporta persuasivos argumentos y emociones para abrazar a María como Madre y como Reina. Vamos a comenzar esta oración y lo hacemos en el nombre del Padre. Este segmento y lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús, que vive en la unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al Dr. Scott Hahn y a la Biblia de Jerusalén que estamos usando para estos estudios bíblicos. En el último segmento, estamos diciendo que en el recorrido espiritual del Rosario, basado en la contemplación incesante del rostro de Cristo, en compañía de María, este exigente ideal de configuración con Él se consigue a través de una asiduidad que pudiéramos decir amistosa. Esta nos introduce de modo natural en la vida de Cristo y nos hace como respirar sus sentimientos. Acerca de esto, dice el beato Bartolomé Longo, como dos amigos frecuentándose suelen parecerse también en las costumbres. Así, nosotros, conversando familiarmente con Jesús y la Virgen María, al meditar los misterios del Rosario y formando juntos una misma vida de comunión, podemos llegar a ser, en la medida de nuestra pequeñez, parecidos a ellos,
y aprender de estos eminentes ejemplos el vivir humilde, pobre, escondido, paciente y perfecto. Además, hermano que me escuchas, mediante este proceso de configuración con Cristo, en el rosario nos encomendamos en particular a la acción materna de la Virgen Santa, ella que es la Madre de Cristo. Además de pertenecer a la Iglesia como miembro superveniente y completamente singular, es al mismo tiempo Madre de la Iglesia y como tal engendra continuamente hijos para el cuerpo místico del Hijo, y lo hace mediante su intercesión, implorando para ellos la efusión inagotable del Espíritu Santo. Ella es el ícono perfecto de la maternidad de la Iglesia. Hermanos, el rosario nos transporta místicamente junto a María, dedicada a seguir el crecimiento humano de Cristo en la casa de Nazaret. Eso le permite educarnos y modelarnos con la misma solicitud hasta que Cristo sea formado plenamente en nosotros, como lo describe el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas capítulo 4. Esta acción de María, basada totalmente en la de Cristo y subordinada radicalmente a ella, favorece y de ninguna manera impide la unión inmediata de los creyentes con Cristo. Es el luminoso principio expresado por el Concilio Vaticano II, que tan intensamente he experimentado en mi vida, nos decía el doctor Scott Hahn, haciendo de él la base de mi lema episcopal, totus tuos. Un tema, como es sabido, inspirado en la doctrina de San Luis María Grillon de Montfort, que explicó así el papel de María en el proceso de configuración de cada uno de nosotros con Cristo. Como quiera que toda nuestra perfección consiste en el ser conformes, unidos y consagrados a Jesucristo. La más perfecta de las devociones es, sin duda alguna, la que nos conforma, nos une y nos consagra lo más perfectamente posible a Jesucristo. Ahora bien, hermano que me escuchas, siendo María de todas las criaturas la más conforme a Jesucristo, se sigue que de todas las devociones, la que más consagra y conforma un alma a Jesucristo es la devoción a María, su Santísima Madre, y que cuanto más consagra esté un alma a la Santísima Virgen, tanto más lo estará a Jesucristo. Hermanos, en ningún otro sitio, como en el Rosario, el camino de Cristo y el de María se muestran tan profundamente unidos. María no vive más que en Cristo y en función de Cristo. Cristo nos ha invitado a dirigirnos a Dios con insistencia y confianza para ser escuchados.
Pedid y os dará. Buscad y os hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y eso está en Mateo capítulo 7. Pero vayamos a Lucas capítulo 9, versículos 9 al 13, donde el deseo de Dios es el don más grande que recibe el hombre. Es lo que lo constituye como hombre, libre de todo porque está hecho para el infinito. Solo Dios puede colmar su corazón. Él nos da mucho más de lo que podemos pedir o pensar. Leamos. A aquel que tiene poder para realizar todas las cosas, incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar, conforme al poder que actúa en nosotros, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios, capítulo 3. Hermanos, como Dios es amor infinito, desea darse Él mismo totalmente. No se niega a nadie y se comunica a cada uno según su deseo. Esta es la única medida del don. Y su don es el Espíritu Santo. Hermanos, Dios mismo como amor mutuo, Padre e Hijo, esta lectura nos hace entrar con el Hijo cada vez más profundamente en el amor del Padre y nos hace invocar con una confianza siempre mayor y con un abandono más grande. Su nombre es la medicina que nos sana el corazón. El tema dominante es la paternidad de Dios, que se expresa en el dar. Pero para esto hay que pedir. No porque Él ignore o descuide nuestra necesidad, sino porque el don puede ser recibido solo por quien lo desea. Si Él tarda en dar, es tan solo para que el deseo crezca. No atiende la petición para que la dilación lo dilate. No da lo que pedimos para que lo purifiquemos y pidamos no ya como un don, sino a Él como don. Hermanos, la pedagogía del Padre nos hace pasar de las necesidades que tenemos a la necesidad que somos. Si tenemos necesidad de sus dones, somos sobre todo necesitados de Él. De la búsqueda de los consuelos del Padre, debemos pasar a buscar al Padre de los consuelos. Hermanos, este pasaje nos exhorta a los grandes deseos que nos hacen capaces del gran don. Es necesario tener alas de águila y exceder toda medida humana hasta apuntar sobre el mismo Dios. Debemos desearlo a Él mismo para ser lo que somos y no podemos estar sin Él. Hoy existe mucha
falsa humildad, con modelos de perfil bajo y costos no elevados, para poder evitar las ilusiones y las desilusiones. Pero en realidad es soberbia, que nos sugiere que aspiremos solo a lo que es posible para nosotros. Hermanos, la humildad verdadera se eleva hasta concebir lo inconcebible y acoge el don imposible de Dios. Por eso la pobreza absoluta de María atrajo al Altísimo sobre la tierra y engendró al mismo Dios. Estas palabras de Jesús nos exhortan a pedir para recibir lo que Él ya nos ha dado en el pan. El Espíritu Santo es el nuevo principio vital que nos hace entrar en el sí eterno del Hijo, a la complacencia del Padre. Pero sobre esta tierra nunca debe cesar nuestra oración de petición para participar en una medida siempre mayor en la alegría de Dios. Hermanos, es necesario pedir, pero no como los paganos que creen que van a ser escuchados por la abundancia de las palabras, como está descrito en Mateo capítulo 6. Hermanos, esta es magia o desconfianza de obtener. Pidamos en cambio con la libertad de los hijos, como está en Marcos capítulo 11. Parece que el Padre es reacio para dar, porque no se da lo que uno quiere, o porque no nos da lo que uno quiere, sino lo que se necesita. Hermanos, en general, pedimos a Dios que Él se convierta en satisfacción de nuestras necesidades. Por eso nuestra petición, aunque sea confiada, queda mucho tiempo sin ser escuchada, o queda por mucho tiempo sin ser escuchada. Nos oculta sus dones para que le busquemos a Él, fuente de todo bien. Así pasamos del arroyo a la fuente, porque el amor no desea otra cosa, sino ser deseado. Toda la creación no es más que el anillo de compromiso, de noviazgo de Dios con el hombre, signo de su amor, pequeña prenda de la gran entrega de sí mismo. Por eso nunca hay que buscar la satisfacción en los dones, sino buscar siempre al donante, o sea, al Señor de los dones. Hermanos, el fundamento de esta eficacia de la oración es la bondad del Padre, pero también la mediación de Cristo ante Él, como está en Primera de Juan capítulo 2, y la acción del Espíritu Santo que intercede por nosotros, como lo describe el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Según los designios de Dios, en efecto, nosotros no sabemos cómo pedir,
Vayamos a Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27, donde no solamente la creación y nosotros, sino el Espíritu Santo mismo se une a nuestro gemido, formándose una grande imploración. Leamos. Y como son hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre, como está relatado en Gálatas capítulo 4. Y en otro lado dice, y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor, antes bien han recibido un espíritu de hijos, de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. El mismo Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios, como está en Romanos capítulo 8. Hermanos, el hombre es por naturaleza débil e ignorante. Inclusive, tratándose de la oración. Pues bien, hermano que me escuchas, no sabiendo qué pedir, como conviene de acuerdo a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo viene en ayuda nuestra. La partícula con del verbo griego utilizado en este pasaje subraya la intensidad de la acción del Espíritu Santo. Y así el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con instancia y con ese fervor por todos nosotros, con gemidos inefables, con gemidos inexpresables. Los gemidos del Espíritu Santo no necesitan ser expresados con palabras humanas, pues Dios conoce las intenciones del Espíritu Santo. Y por inefables, los gemidos del Espíritu Santo no caben en lenguaje humano, porque trascienden el orden natural. Pero Dios Padre, que escruta los corazones, sí conoce cuál es el deseo, el gusto, la aspiración del Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. Y esos deseos, que son gemidos implorantes del Espíritu Santo, son conformes a los designios divinos. Por tanto, hermano que me escuchas, la oración del Espíritu Santo, que pide siempre lo que Dios quiere, es siempre eficaz y plenamente escuchada. A veces no somos escuchados porque pedimos mal, nos dice la carta de Santiago en su capítulo 4. Para apoyar la oración que Cristo y el Espíritu Santo hacen brotar en nuestro corazón, interviene la Virgen María con su intercesión materna. La oración de la Iglesia está como apoyada en la oración de María. Efectivamente, hermano que me escuchas, si Jesús, único mediador, es el camino de nuestra oración, María, pura transparencia de Él, muestra el camino.
Y a partir de esta comparación singular de María a la acción del Espíritu Santo, las iglesias han desarrollado la oración a la Santa Madre de Dios, centrándola sobre la persona de Cristo manifestada en sus misterios. Hermanos, en la boda de Caná, el Evangelio muestra precisamente la eficacia de la intercesión de la Virgen María, que se hace portavoz ante Jesús de las necesidades humanas. Cuando ella dice, no tienen vino, en Juan capítulo 2. Hermanos, el rosario es a la vez meditación y súplica. La plegaria insistente a la Madre de Dios se apoya en la confianza de que su materna intercesión lo puede todo ante el corazón del Hijo. Ella es omnipotente por gracia, como una audaz expresión que debe entenderse bien. Dijo en su súplica a la Virgen del el beato Bartolomé Longo, basada en el Evangelio. Esta es una certeza de que se ha consolidado por experiencia propia en el pueblo cristiano. El eminente poeta Dante la interpreta estupendamente, siguiendo a San Bernardo cuando canta: mujer, eres tan grande y tanto puedes, que quien desea una gracia y no recurre a ti, quiere que su deseo sin alas vuele. Hermanos, en el rosario, mientras suplicamos a la Virgen María, templo del Espíritu Santo, como está en Lucas capítulo 1, ella intercede por nosotros ante el Padre que la ha llenado de gracia y ante el Hijo nacido de su seno, rogando con nosotros y por nosotros. Hermanos, el rosario es también un itinerario de anuncio y de profundización en el que el misterio de Cristo es presentado continuamente en los diversos aspectos de la experiencia cristiana. Es una presentación orante y contemplativa que trata de modelar al cristiano según el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Efectivamente, si el rezo del rosario se valoran adecuadamente todos sus elementos para una meditación eficaz, se da especialmente en la celebración comunitaria, en las parroquias y los santuarios, una significativa oportunidad catequética que los pastores deben saber aprovechar. Hermanos, la Virgen del Rosario continúa también de este modo su obra de anunciar a Cristo. La historia del Rosario muestra cómo esta oración ha sido utilizada especialmente por los dominicos en un momento difícil para la Iglesia a causa de la difusión de la herejía. Hoy estamos ante nuevos desafíos. ¿Por qué no volver a tomar en la mano las cuentas del rosario con la fe de quienes nos han precedido? El rosario conserva
toda su fuerza y sigue siendo un recurso importante en el bagaje pastoral de todo buen evangelizador. Hermanos, a la contemplación del rostro de Cristo solo se llega escuchando en el Espíritu la voz del Padre, pues nadie conoce al Hijo sino el Padre, como lo dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 11. Hermanos, cerca de Cesarea de Filipo, ante la confesión de Pedro, Jesús puntualiza de dónde proviene esta clara intuición sobre su identidad, cuando le dice a Pedro: no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos, cuando se lo dijo en Mateo capítulo 16. Así pues, hermano que me escuchas, es necesaria la revelación de lo alto, pero para acogerla es indispensable ponerse a la escucha. Solo la experiencia del silencio y de la oración ofrece el horizonte adecuado en el que puede madurar y desarrollarse el conocimiento más auténtico, fiel y coherente de aquel misterio. Hermanos, el rosario es una de las modalidades tradicionales de la oración cristiana orientada a la contemplación del rostro del Señor Jesús. Así lo describía el Papa Pablo VI cuando decía: oración evangélica centrada en el misterio de la encarnación redentora. El rosario es, pues, oración de orientación profundamente cristológica. En efecto, su elemento más característico, la repetición litánica del Dios te salve María, se convierte también en alabanza constante a Cristo. Término último del anuncio del ángel y del saludo a la madre del Bautista, cuando ella le dice a la Virgen María: bendito el fruto de tu vientre, en Lucas capítulo 1. Diremos más: la repetición del Ave María constituye el tejido sobre el cual se desarrolla la contemplación de los misterios. El Jesús que toda Ave María recuerda es el mismo que la sucesión de los misterios nos propone una y otra vez como Hijo de Dios y de la Virgen. Hermanos, de los muchos misterios de la vida de Cristo, el rosario, tal como se ha consolidado en la práctica más común, corroborada por la autoridad eclesial, solo considera algunos. Dicha selección proviene del contexto original de esta oración, que se organizó teniendo en cuenta el número 150, que es el mismo de los salmos. No obstante, hermano que me escuchas, para resaltar el carácter cristológico del rosario, considero oportuna una incorporación que,
si bien se deja la libre consideración de los individuos y de las comunidades, les permita contemplar también los misterios de la vida pública de Cristo desde el bautismo a la pasión. En efecto, hermano que me escuchas, en estos misterios contemplamos aspectos importantes de la persona de Cristo como revelador definitivo de Dios. Él es quien, declarado hijo predilecto del Padre en el bautismo en el Jordán, anuncia la llegada del reino, dando testimonio de él con sus obras y proclamando sus exigencias. Hermanos, durante la vida pública es cuando el misterio de Cristo se manifiesta de manera especial como misterio de luz. Leamos: mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo, como está en Juan capítulo 9, versículo 5, donde según el orden de acontecimientos que presenta el Evangelio, Jesús ha salido del templo y al ir caminando encuentra a un ciego de nacimiento. A la vista del enfermo, los discípulos interrogan a Jesús, partiendo de una creencia popular judía, basadas en textos del Antiguo Testamento. La enfermedad es consecuencia de los pecados personales. En el caso de que un recién nacido sufra de algo, es que carga el pecado de sus padres. Leamos: que mantiene su amor por 1000 generaciones y perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado, pero no deja impunes, que castiga la culpa de los padres en los hijos y en los nietos, hasta la 3ª y 4ª generación, como está descrito en Éxodo capítulo 34. Hermanos, el Señor Jesús rechaza estas ideas y va más allá. Concretamente, en el caso de este ciego, su enfermedad sirve para que se manifiesten en él las obras de Dios. Según esto, las obras de Dios son los milagros de Jesús. O sea, signos de su obra salvífica. Leamos: pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha encomendado a llevar a cabo, las mismas obras que realizo, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado, como lo dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 5. Hermanos, antes de la curación, Jesús pronuncia una palabra de profundo significado que descubre de antemano el sentido del milagro. Luz soy del mundo. Jesús es la luz del mundo. Él ha venido para iluminarlo. Leamos: en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre viniendo a este mundo.
como está en Juan capítulo 1. Y después, por otro lado, se lee, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida, como él mismo lo dijo en Juan capítulo 8. Y después, por otro lado, se lee, yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que crea en mí no siga en las tinieblas, como está en Juan capítulo 12. Hermanos, la curación del enfermo es todo un símbolo de luz espiritual que Jesús tiene encargo de proyectar. El ciego pasó de las tinieblas a la luz, no solo física, sino también espiritualmente. Hermanos, esa iluminación es una de las obras que el Padre ha encomendado al Hijo. La vida de Jesús es, además, como un día de trabajo limitado por la noche de su muerte. Hermanos, para que pueda decirse que el rosario es más plenamente comprendido, un compendio del Evangelio, es conveniente pues que tras haber recordado la encarnación y la vida oculta de Cristo, que son los misterios de gozo, y antes de considerar los sufrimientos de la pasión, que son los misterios de dolor, y el triunfo de la resurrección, que son los misterios de gloria, la meditación se centre también en algunos momentos particularmente significativos de la vida pública, que son los misterios de luz. Hermanos, esta incorporación de nuevos misterios, sin prejuzgar ningún aspecto esencial de la estructura tradicional de esta oración, se orienta a hacerla vivir con renovado interés en la espiritualidad cristiana, como verdadera introducción a la profundidad del corazón de Cristo, abismo de gozo y de luz, de dolor y de gloria. El primer cielo, el de los misterios gozosos, se caracteriza efectivamente por el gozo que produce el acontecimiento de la encarnación. Esto es evidente desde la Anunciación, cuando el saludo de Gabriel a la Virgen de Nazaret se une a la invitación a la alegría mesiánica, cuando el ángel le dice, alégrate María. Hermanos, a este anuncio apunta toda la historia de la salvación. Es más, en cierto modo, la historia misma del mundo. En efecto, hermano que me escuchas, si el designio del Padre es recapitular en Cristo todas las cosas, como está en Efesios capítulo 1, el don divino con que el Padre se acerca a María para hacerla madre de su Hijo, alcanza a todo el universo. A su vez, toda la humanidad está como implicada en el fía con que ella responde prontamente a la voluntad de Dios. Hermanos, el regocijo se percibe en la escena del encuentro con Isabel, donde la voz misma de María
y la presencia de Cristo en su seno hacen saltar de alegría a Juan, como está en Lucas capítulo 1. Hermanos, repleta de gozo es la escena de Belén, donde el nacimiento del divino niño, el Salvador del mundo, es cantado por los ángeles y anunciado a los pastores como una gran alegría, como está en Lucas capítulo 2. Pero ya los dos últimos misterios, aún conservando el sabor de la alegría, anticipan indicios del drama. En efecto, hermano que me escuchas, la presentación en el templo, a la vez que expresa la dicha de la consagración y extasía al viejo Simeón, contiene también la profecía de que el niño será señal de contradicción para Israel y de que una espada traspasará el alma de la madre, como lo dice el profeta en Lucas capítulo 2. Gozoso y dramático al mismo tiempo es también el episodio de Jesús de 12 años en el templo. Aparece con su sabiduría divina mientras escucha y pregunta, y ejerciendo sustancialmente el papel de quien enseña la revelación de su misterio de hijo, dedicado enteramente a las cosas del Padre, anuncia aquella radicalidad evangélica que, ante las exigencias absolutas del reino, cuestiona hasta los más profundos lazos de afecto humano. José y María mismos, sobresaltados y angustiados, no comprendieron sus palabras, como está en Lucas capítulo 2. De este modo, meditar los misterios gozosos significa adentrarse en los motivos últimos de la alegría cristiana y en su sentido más profundo. Significa fijar la mirada sobre lo concreto del misterio de la encarnación y sobre el sombrío preanuncio del misterio del dolor salvífico. La Virgen María nos ayuda a aprender el secreto de la alegría cristiana, recordándonos que el cristianismo es ante todo evangelium, que quiere decir buena noticia, que tiene su centro o, mejor dicho, su contenido mismo en la persona de Cristo, el Verbo hecho carne, único Salvador del mundo. Hermanos, pasando de la infancia y de la vida de Nazaret a la vida pública de Jesús, la contemplación nos lleva a los misterios que se pueden llamar de manera especial misterios de luz. En realidad, todo el misterio de Cristo es luz. Él es la luz del mundo, como está en Juan capítulo 8, versículo 12, donde ahora se entabla un nuevo diálogo. Son ahora los fariseos quienes intervienen directamente. Jesús está enseñando en el templo. Se encuentra
en el patio de las mujeres, cerca del tesoro. 13 cepos recibían las ofrendas del pueblo. De nuevo, pues, les habló Jesús, diciendo: yo soy la luz del mundo. Hermanos, este es un testimonio lleno de majestad, que recuerda la columna de fuego que guiaba a los israelitas en su marcha por el desierto del Sinaí. Leamos. Yahvé marchaba delante de ellos, de día en columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en columna de fuego para alumbrarlos, de modo que pudieran marchar de día y de noche. No se apartó del pueblo ni la columna de nube por el día, ni la columna de fuego por la noche, como está descrito en Éxodos capítulo 13. Y por otra parte dice: tú, en cambio, preparaste una columna de fuego como guía para el viaje desconocido y como sol inofensivo para la gloriosa travesía, como está en el libro de Sabiduría, capítulo 18. Hermanos, así como la columna de fuego en el desierto, el profeta Isaías anuncia la salvación mesiánica de Dios. Leamos: el pueblo que andaba a oscuras vio una luz grande. Los que vivían en la tierra de sombras, una luz brilló sobre ellos. Acrecentaste el regocijo, hiciste grande la alegría de tu presencia. Cual la alegría de la ciega, como se regocijan repartiendo botín, como lo describe el profeta Isaías en su capítulo 9. Hermanos, y el profeta sigue anunciando la salvación mesiánica en los cánticos del siervo de Yahvé. Leamos: yo, Yahvé, te he llamado en justicia, te tomé de la mano, te formé y te he destinado a ser alianza del pueblo y luz de los gentiles, para abrir los ojos ciegos, para sacar del calabozo al preso, de la cárcel a los que viven en las tinieblas, como está en Isaías, capítulo 42. Y por otro lado se anuncia: poco es que seas mi siervo, en orden a levantar las tribus de Jacob y de hacer volver los preservados de Israel. Te voy a poner por luz de las gentes, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra, como está en Isaías, capítulo 49. Hermanos, el tema de la luz está también en conexión con la festividad de los tabernáculos, que es fiesta de luces, y es uno de los temas más característicos del pensamiento juanino. Lo pueden leer en Juan capítulo 1, Juan capítulo 3, Juan capítulo 9, Primera de Juan capítulo 1, Primera de Juan capítulo 2. Pero leamos Juan capítulo 12, donde dice: Jesús les dijo: todavía por un poco de tiempo está la luz entre ustedes. Caminen mientras tienen luz, para que no se les sorprenda las tinieblas. El que camina en tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean la luz para que sean hijos de la luz. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no siga en las tinieblas. Hermanos,
Jesús se proclama abiertamente la luz del mundo, con perspectiva de universalismo absoluto. Quien sigue a Jesús, esto es, quien cree en Él, posee la luz que comunica vida y se convierte en hijo de la luz y va por el camino seguro que es Él mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, como está en Juan capítulo 14. Hermanos, esto está súper, pero súper precioso y lo vamos a repetir otra vez más en el próximo segmento. Ahora vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como lo hizo Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo, como lo hicieron todos los otros apóstoles y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que esta sea la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio y ojalá que el mundo pueda así recibir la buena nueva del Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar su iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús, que vive en el unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor los bendiga. Aleluya, aleluya, porque al que tú portabas, aleluya, aleluya, resucitó como dijo, aleluya, aleluya, ruega a Dios por nosotros, aleluya, aleluya, goza.
Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.